¿Cuál es el vínculo entre la contaduría, un monje italiano del Renacimiento, el genio Leonardo da Vinci, el abuelo de Charles Darwin y la blockchain? Hace más de 500 años, un fraile italiano llamado Luca Bartolomeo de Pacioli cambió para siempre la contabilidad. Debemos a Pacioli los actuales cimientos de la profesión que los contadores compartimos. Pero Pacioli no solo fue contador, también fue un excelente matemático, un gran economista y profesor. Es uno de los precursores del cálculo de las probabilidades. Pacioli formalizó y estableció el sistema de partida doble, que es la base de la contabilidad moderna, el llamado lenguaje de los negocios. Nos aproximaremos a la partida doble desde el Renacimiento, tal como lo redactó y como lo vivió Pacioli. Creo profundamente en la necesidad de conocer los fundamentos de nuestra profesión. La contabilidad formalizada por Luca Pacioli en su libro Resumen de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad es exactamente igual a la contabilidad que usted ejecuta hoy en día en su oficina y de pronto utilizando un ERP que costó miles de dólares. El libro de Pacioli consta de 10 capítulos. Los primeros 8 capítulos, por cerca de 300 páginas, está dedicada a la aritmética y al álgebra. El 9º capítulo aborda temas de negocios y comercio, tales como el trueque, las letras de cambio, los pesos, las medidas y la contabilidad. Los restantes 2 capítulos son dedicados a la geometría y a la trigonometría. Pacioli tuvo excelente reputación como matemático intelectual. Ludovico de Sforza, duque de Milán, lo invitó a servir como profesor de matemáticas en su corte, donde Pacioli se hizo amigo y colaboró con Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento. Para Pacioli, quienes se dedican al comercio deben contar con una extensa cantidad de conocimientos y altas cualidades. En su gran obra, Pacioli escribió: necesitas saber más para ser un buen comerciante que para ser un doctor en Derecho. En otra parte de su obra, Pacioli manifiesta lo siguiente: de las cosas necesarias al verdadero mercader, Pacioli dice al comienzo del Tractatus 11, quien desee dedicarse al comercio y operar con la debida eficacia, necesita fundamentalmente 3 cosas. La principal de ella es el dinero en efectivo. La segunda es ser un buen calculador y hacer los cálculos con rapidez. La tercera y última cosa necesaria es registrar y anotar todos los negocios de manera ordenada, a fin de que se pueda tener información. Y esta última es entre todas la más útil, pues sería imposible regir bien los negocios si no se registrasen debidamente las operaciones. Sin tal registro, la mente de los mercaderes no tendría reposo y estaría continuamente perturbada. Es tanta la importancia de Luca Pacioli que en el año 1994 el gobierno italiano emitió un sello postal de 750 liras en honor al 50º aniversario de la publicación de su obra. Puede ver a Pacioli rodeado de instrumentos matemáticos y geométricos. Esta es la única imagen que podemos encontrar en Google si buscamos su nombre. Desde épocas anteriores a Pacioli, la labor del contable se podría resumir en los siguientes pasos: acopiar las transacciones, es decir, acopiar datos, clasificar estos datos, registrarlos, procesarlos y finalmente reportar, es decir, entregar información que sea útil para la toma de decisiones. Pacioli analizó sistemáticamente el método contable de partida doble utilizado por los comerciantes venecianos. Pacioli mencionó que los negocios deberían contar con los siguientes libros contables: el libro diario, el libro mayor, el borrador o comprobante, que hoy llamamos balance de comprobación, y finalmente el libro de inventarios y balances. Un libro de inventarios y balances, hoy en día llamado estado de situación financiera, es un ordenamiento equilibrado de todos sus elementos. Estos elementos son conocidos
hasta los tiempos modernos, hasta ahora, como activos, pasivos y patrimonio. Los activos son los bienes y derechos que posee un negocio. Los pasivos son las deudas asumidas para la compra de esos bienes, ya sea deudas totales o parciales. El patrimonio agrupa el aporte de los dueños del negocio. Las definiciones actuales de activo, pasivo y patrimonio son un poco más amplias, pero estas simples definiciones mencionadas serán suficientes para explicar el método contable que nos ha legado Luca Pacioli. La matemática de la contabilidad sigue esta premisa. La suma de los activos será igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Atendiendo a la ecuación contable planteada, evaluemos 5 transacciones de un negocio cualquiera. Una empresa es formada por un accionista que aportó capital social en efectivo por 100.000 unidades monetarias. En este momento se produce un incremento en el efectivo y un incremento en el patrimonio. La ecuación contable funciona perfectamente. En un segundo momento, el negocio ha recibido un préstamo bancario de 60.000 unidades monetarias. Se incrementa el activo denominado efectivo y el pasivo denominado préstamos por pagar. La ecuación contable sigue funcionando. En un tercer momento, el negocio compra inventarios al crédito a un costo de 30.000 unidades monetarias. Se incrementa el activo llamado inventarios y el pasivo llamado proveedores. En un cuarto momento, el negocio realiza la venta del 50% de su inventario en una transacción por 45.000 unidades monetarias. El cliente promete pagar en 3 meses. De esa manera tenemos un incremento en las cuentas por cobrar y a la vez un incremento en el patrimonio en una casilla especial llamada ventas. Una quinta transacción se desprende de la cuarta. Para ejecutar la venta hemos tenido que sacrificar el 50% de los inventarios presentes en el almacén. Hemos tenido que entregárselo al cliente que hizo la compra. Registramos entonces una reducción del inventario y una reducción del patrimonio en una casilla especial llamada costo de ventas. Luego de expresar las 5 transacciones, es momento de probar si la ecuación contable funciona para todas las partidas de activo, pasivo y patrimonio que hemos considerado. Según Pacioli, debemos ejecutar el summa summarum. Tenemos así que el total del activo es 220.000 unidades monetarias, que el total del pasivo es 90.000 unidades monetarias y el total del patrimonio 130.000 unidades monetarias. La ecuación contable está perfectamente equilibrada. A este equilibrio los contadores lo llamamos cuadre. Pero lo que tenemos aquí son solamente transacciones y registros. Aún considero que no hemos puesto orden en el caos. Esa es una bonita definición para la contabilidad. Es decir, no tenemos información, solo tenemos datos, transacciones que de manera independiente y de manera agregada cumplen con la ecuación contable. Los contadores entregamos información, no datos. Por ello, debemos preparar el libro de inventarios y balances. A partir del summa summarum, presentamos el siguiente reporte vertical que cumple con la ecuación contable. Podemos poner este reporte de manera horizontal. Me agrada más la presentación horizontal. Contador que se respeta estará siempre pendiente de que el lado izquierdo de su libro de inventarios y balances sea igual al lado de la derecha. La presentación horizontal da una imagen de perfecta simetría. Lo sucedido en la izquierda encuentra su espejo en la derecha. Recuerden que Pacioli era gran amigo de Leonardo da Vinci, un gran aficionado a las figuras simétricas. Esto lo podemos ver en la mayoría de sus obras. El ejercicio mostrado funciona, pero no es eficiente actuar de esa manera. El reporte presenta activos, pasivos y patrimonio de manera agregada, pero existen diversas clases de activos, diversos tipos de pasivos y también diversos componentes dentro del patrimonio. Tenemos una lista de registros con cierto ordenamiento, tenemos libros de inventarios y balances donde subyace la ecuación contable, pero aún no podemos decir que tenemos contabilidad por partida doble. Para ello es necesario incorporar el concepto de cuenta,
y su representación gráfica, es decir, la T contable, junto con algunas instrucciones para su funcionamiento. Una cuenta es una representación gráfica de cada uno de los elementos mencionados, como activos, pasivos y patrimonios. Pero no solamente hay 3 cuentas, una por cada elemento del estado de situación financiera. No, existen diversos tipos de activos, diversas clases de pasivos. Para nuestro caso práctico, solamente necesitamos 3 cuentas de activo. Se ha movido el efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar. Necesitamos solamente 2 cuentas de pasivo, una para los proveedores y otra para los bancos. Y para el patrimonio necesitamos 3 cuentas: el capital social, las ventas y el costo de ventas. ¿Cómo funciona la cuenta T? La cuenta T tiene 2 lados, un lado izquierdo y un lado derecho. En esos espacios se anotan las transacciones. El lado izquierdo recibió el nombre de debe y el lado derecho recibió el nombre de haber. Pacioli utilizaba los términos debe avere, que significa tiene que tener, cuando se refería a los activos, y utilizaba la expresión debe dare, ¿no? Tiene que dar, cuando se refería a los pasivos. El algoritmo descrito por Luca Pacioli en su monumental obra fue de la siguiente manera. Él decía: no hay deudor sin acreedor. Se refiere al concepto de cuenta contable, un ordenamiento gráfico en forma de T que presenta 2 lados, ¿no? Como lo hemos mencionado, uno deudor y otro acreedor. Si el contable anota en el lado izquierdo de una cuenta, está obligado a hacer una anotación en el lado derecho de otra cuenta para mantener el equilibrio. La suma que se adeuda a una o varias cuentas debe ser igual a lo que se abona. Es exactamente el mismo principio anterior, pero aplicado a más de una cuenta. En un registro contable podemos tomar 2 cuentas y de pronto 3, 4, la cantidad de cuentas que sean necesarias. Una compra de inventarios, por ejemplo, mueve la cuenta de activo llamado de inventarios, la cuenta de crédito fiscal y la cuenta por pagar al acreedor. Un asiento contable, 3 cuentas. Siguiente principio de Pacioli. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Una premisa válida para los activos. En nuestras modernas cuentas contables, tataranietas de las cuentas de Pacioli, mantenemos el mismo principio matemático. Por ejemplo, un activo, como el dinero que fluye, se incrementa o disminuye. Si se incrementa, se hace una anotación en la izquierda y si disminuye, se hace una anotación en la derecha. La siguiente máxima de Pacioli es: toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Decimos que las cuentas de gasto son de naturaleza deudora porque los incrementos de los gastos se anotan en el lado izquierdo. En el lado deudor, asimismo, decimos que las ganancias e ingresos son de naturaleza acreedora porque los incrementos en los ingresos son anotados en el lado derecho, en el lado acreedor. Ahora que tenemos estos algoritmos recitados por Pacioli en su libro Suma, regresemos a las 5 transacciones con las que preparamos nuestro primer libro de inventarios y balances. La primera transacción que registramos fue el ingreso del dinero debido a un aporte del capital social, transacción R1. La segunda transacción fue la recepción del dinero por parte de un préstamo recibido del banco. La tercera transacción fue la compra de inventarios al crédito, transacción R3. La cuarta transacción fue la venta de mercadería a un cliente, transacción R4. Y la última transacción fue la salida del inventario debido a la venta que se registró como un costo de ventas. Ahora lo que necesitamos es simplemente sumar las columnas del debe y del haber de cada una de las cuentas. En el restado, la suma de la izquierda menos la derecha, tenemos un activo neto de 220.000. Por el lado del pasivo, todas las sumas están en el lado derecho por un total de 90.000 y en el lado del patrimonio, las sumas de la derecha menos las sumas de la izquierda restan 130.000. Al igual que con la metodología anterior, el activo es igual a la suma del pasivo con el patrimonio. La ecuación contable funciona perfectamente. Pero ahora tenemos bloques de información, unos bloques de información que hemos llamado cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio, que nos va a servir para elaborar nuestro estado de situación financiera. Tenemos el bloque de información llamado efectivo,
que identifica plenamente los registros que allí alberga. Un total de 160.000 es direccionado a libros de inventarios y balances. Tenemos las cuentas por cobrar con un saldo de 45.000, nuevamente ahí están todas las transacciones, que se direcciona a libros de inventarios y balances. Y finalmente el inventario queda con un saldo de 15.000, que también es puesto en el libro de inventarios y balances. Por el lado del pasivo, el préstamo solamente tiene una transacción en este bloque de información que se llama el mayor, que se traslada al libro de inventarios y balances. Las cuentas por pagar demuestran una deuda de 30.000 que proviene del registro número 3. El saldo de la deuda se acumula en el libro de inventarios y balances. El capital social solamente tiene una transacción por 100.000 que también se acumula en el patrimonio. El resultado del ejercicio tiene un saldo de 30.000 que proviene de la diferencia de ventas en una transacción R4 por 45.000 menos el costo de venta en la transacción R5 de 15.000. 45 menos 15, el resultado da 30. Tenemos nuevamente el ordenamiento del libro de inventarios y balances, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio, pero en este libro de inventarios y balances hay una mayor información, hay una mayor desagregación de información que nos va a permitir tomar decisiones. La contabilidad realizada de esta manera funciona, pero todavía no es eficiente. La construcción de bloques que llamamos libros mayores es útil para armar el libro de inventarios y balances, pero no es eficiente desde el punto de vista operativo. Es necesario solamente un registro de entrada de información, una bitácora que tenga un mantenimiento diario. Por ello, Pacioli documenta la introducción del libro diario, journal o giornale, para apoyar el sistema de partida doble de la cuenta contable T. Cada registro en el libro diario es llamado asiento contable o asiento de diario. En cada registro contable se identifican las cuentas afectadas en el debe y en el haber, y en cada registro debemos tener cuidado de que la suma del debe ser exactamente igual a la suma del haber. Eso nos va a garantizar el cuadre del summa summarum. Tenemos aquí el libro diario donde presentamos como atributo, por ahora, un atributo sencillo, el número del registro contable. Ya no es necesario estar haciendo anotaciones en cada bloquecito, en cada mayor. El libro diario será la bitácora que recoja todas las transacciones de todas las cuentas. Lo que tenemos que hacer de manera sencilla es lo siguiente: anotar el número de la transacción y establecer qué vamos a hacer con la cuenta o cómo la vamos a afectar. La vamos a afectar en el debe porque se incrementa, la vamos a afectar en el haber porque se disminuye. Esto para los casos de los activos y viceversa para los casos de los pasivos. Las 5 transacciones se registrarían de la siguiente manera. La primera transacción, donde se conforma la empresa, se recibe dinero y se crea el capital social del negocio. La segunda transacción, que se toma el préstamo de un banco. La tercera transacción, que compramos inventario al crédito. La cuarta transacción, que vendemos inventario al crédito. Y como hemos hecho una venta, tenemos que reducir el saldo de los inventarios en el balance. Como puede ver, en este libro diario también me voy percatando todo el tiempo, controlando de que la suma del debe sea igual a la suma del haber para garantizar que la ecuación contable funcione a la perfección. Terminada la fase de registros en el libro diario, procedemos a realizar una actividad que se llama mayorización. Esto significa trasladar cada uno de los registros contables a los mayores respectivos. Este proceso actualmente se hace de manera automática. Los computadores son súper rápidos para hacer esta mayorización. Cada una de las transacciones anotadas en el libro diario se van acumulando en el libro mayor. Y en cada libro mayor no solo se anotan las cifras de las transacciones, sino también algunos datos adicionales, como la fecha de la transacción, el número del registro, el documento que lo soporta. Por ahora hemos puesto solamente las referencias como R1, R2, R3, R4 y R5. Una vez que el libro diario ha sido llevado al mayor, los mayores se acumulan en nuestro libro de inventarios y balances. Esta es la metodología contable heredada de Luca Pacioli. Y como puede ver, el activo siempre va a ser igual al pasivo y el patrimonio. Esta forma de trabajar es altamente eficiente. Anotación en el libro diario, mayorización y luego vamos al estado de situación financiera. De esta manera, lo establecido por Luca Pacioli en la Venecia del Renacimiento
es exactamente igual a lo que nosotros los contadores hacemos hoy en día. A medida que evolucionan los negocios y a medida que las normas tributarias se hacen más complejas, los contadores cada vez tenemos que evaluar de manera crítica y analítica cada una de las transacciones antes de que se haga un registro contable. ¿Cuál es el legado de Luca Pacioli a más de 500 años de distancia? Número 1. El orden y el detalle de la información. De acuerdo con las instrucciones de Pacioli, cada anotación en el libro diario debe realizarse en orden cronológico y acompañado de algunos detalles narrativos que hoy denominamos glosa. La primera acepción de la RAE establece que glosa significa explicación que se pone al margen como aclaración de un texto o escrito, pero su origen es latino. Glosa en latín significa palabra oscura que requiere de mayor explicación. Segundo legado, la moneda común denominador. Según Pacioli, en los diarios los eventos son convertidos en cantidades de débito y crédito y todas las cantidades deben expresarse en el mismo tipo de dinero. Hasta finales de los 90, a los contadores nos enseñaron la aplicación de un principio denominado moneda común denominador. Una empresa peruana puede realizar transacciones en soles, euros, dólares, pesos y cuanta otra moneda exista. Todas estas transacciones tienen que anotarse en una sola moneda para poder ejecutar los registros contables, de lo contrario sumaríamos caos a la contabilidad. En los tiempos de Pacioli existían monedas como el angotano, utilizado por la República Marítima Italiana de Ancona. Existía el isifato, emitido por el Imperio Bizantino, el florín de Florencia y el maravedí de los españoles, o la lira de Venecia. Así que los contadores del Renacimiento debían hacer similares conversiones. En cuanto a la moneda de registro y medición, actualmente hablamos de moneda funcional, que no es necesariamente la moneda de curso legal del país, pero eso es materia de otro video. Siguiente legado respecto de los libros auxiliares. Registros actuales como los registros de compra y registros de ventas aún no existían en las épocas de Luca Pacioli. Pero Pacioli recomendaba contar con registros auxiliares de las letras por cobrar y del movimiento del efectivo. El siguiente legado es el cierre contable. Pacioli hacía dos sugerencias sobre el proceso de cierre contable o de cuándo se deben cerrar los libros. Pacioli decía que los libros debían cerrarse al final de cada año o cuando los libros estén llenos. El siguiente legado tiene que ver con los fraudes. Pacioli prohíbe tener doble juego de libros de contabilidad y recomienda tener libros autenticados por la Organización Oficial de los Comerciantes de Venecia con el fin de evitar prácticas fraudulentas. El siguiente legado es la lógica del blockchain. Dada una transacción, esta es anotada primero en el libro diario. Luego estas anotaciones son transferidas a dos o más libros mayores con anotaciones en donde se hacen identificaciones plenas de las transacciones. Modificar un libro mayor requiere necesariamente modificar otro. Estas anotaciones son el fundamento lógico de la cadena de bloques o blockchain que domina el mundo de las criptomonedas y de los NFT, tan de moda hoy día. Finalmente, en sus publicaciones, Pacioli no se refiere a los orígenes de la partida doble, no afirma haber inventado el sistema, menciona que su trabajo es el reflejo de las reglas contables venecianas desarrolladas a través del comercio internacional. Durante los siglos XI y XII, las ciudades-estado italianas como Génova, Florencia y Venecia fueron los principales centros comerciales del mundo. Las rutas comerciales orientales, ampliadas durante las cruzadas, convirtieron a Venecia en un mercado mundial de productos orientales como especies, azúcar, diversos tipos de madera, algodón, seda, perfumes, marfil, cristalería, etc. Lo más probable es que los italianos recogieron su conocimiento de la partida doble de Alejandría, Constantinopla o alguna ciudad del este. Existe evidencia arqueológica de que la contabilidad por partida doble ya estaba en uso en Egipto y Siria 200 años antes del nacimiento de Luca Pacioli. 200 años después de Pacioli, cuenta la historia que el abuelo de Charles Darwin fue uno de los primeros empresarios que se preocupó por su contabilidad. Era un famoso vendedor de objetos de cerámica. Al comienzo, cuando tenía mucho éxito y sus ganancias eran enormes, Woodward no se preocupó por llevar cuentas detalladas.
Pero en 1772, Europa atravesó una severa recesión y las demandas por los delicados y costosos productos de Wedgwood colapsaron. ¿Cómo responder a esta situación? Wedgwood se volcó al sistema de contabilidad de partida doble para entender de dónde emergían las ganancias de sus empresas y tratar de expandirlas. Se dio cuenta de cuánto le costaba producir cada pieza, un asunto que parece sencillo hoy en día. Y también de que tenía que ampliar la producción y reducir los costos para ganar nuevos clientes. Otros le siguieron los pasos y así nació la disciplina de la contabilidad de gestión, un sistema creciente de métricas, metas y objetivos. La aparición de la revolución industrial con producción de bienes a gran escala generó el descontento con algunos aspectos de la contabilidad del momento. Los nuevos problemas se asociaban con la depreciación de la maquinaria, la asignación de los costos fijos y la distribución de los costos generales de fabricación. Hoy en día, la investigación y práctica contable continúan desarrollándose en varias direcciones y en correspondencia con las condiciones económicas, reglamentarias y sociales. Sin embargo, el legado de Pacioli queda intacto.